repaso de hoy hace referencia a qué. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué tema vamos a desarrollar hoy día? A ver, primera práctica dirigida del repaso San Marcos, tema 1. Pero ¿qué tema se enmarca? A ver, hay que reconocer qué temas se están enmarcando. A ver, líneas imaginarias y cartografía, muy bien. Líneas imaginarias y cartografía, exacto, muy bien. Paloma, muy bien Nicole, muy bien Daniel, ¿no? Muy bien allí. ¿Ya? Líneas imaginarias y cartografía. Listo, líneas imaginarias, cartografía, líneas imaginarias. Bien, primera práctica, vamos a decirlo así, primera práctica. Primera práctica del repaso, repasito. A ver, veamos, ¿no? Veamos. Primera práctica. La pregunta es muy sencilla, muchachos, ¿no? Muy sencilla. A ver, miren, el 21 de diciembre del año 2025 a las 10:20 hora del Perú, en este caso ocurrió un fenómeno astronómico llamado solsticio de Capricornio. La pregunta es, ¿a qué se debe el solsticio de Capricornio? ¿Qué cosa es el solsticio de Capricornio? Vamos, dame ideas. El 21 de diciembre a las 10:20 de la mañana, hora de Perú, se desarrolló, ¿no? Ocurrió el llamado solsticio de Capricornio. La pregunta es, ¿qué es el solsticio de Capricornio? A ver, el Sol está en el punto más lejos del Ecuador. Ya, ¿qué más? A ver, otra idea. ¿Por qué solsticio de Capricornio? Escucha el término, solsticio de Capricornio. ¿Por qué Capricornio? ¿A qué se está haciendo referencia? A ver, ¿a qué se estará haciendo referencia cuando hablamos del solsticio de Capricornio? Solsticio de Capricornio, ¿a qué se hace referencia? A ver, vamos. Al trópico, muy bien, claro, ¿ya? Al trópico de Capricornio, pasa por el trópico de Capricornio. Cuando el Sol está más cerca a este trópico, claro, más o menos así, ¿no? Más o menos así, el Sol está lo más cerca al trópico de Capricornio en este caso. Ahora, mira, ve, ahí tienes la imagen, ¿no? En la imagen estás observando una circunferencia que esquematiza la Tierra, una línea vertical azul y una línea horizontal azul. Te voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Cómo se llama esta línea vertical azul? ¿Qué nombre lleva? El Sol incide directamente sobre el trópico de Capricornio, me dice Matías. Claro, Matías, exactamente, ¿no? ¿Qué nombre lleva esta línea vertical azul? Eje terrestre, me dice Manuel. Eje terrestre, no se llama eje terrestre. Tampoco se llama meridiano base, no, nada. No. ¿Cómo se llama esta línea azul? Ya, les hago una pregunta bien sencilla, ¿ya? Mira, díganme ustedes, ¿cuántos tipos de constelaciones existen? Constelaciones, ¿ah? ¿Cuántos tipos de constelaciones existen? Vamos. Eje de rotación, no, tampoco es el eje de rotación.
¿Cuántos tipos de constelaciones existen? Te voy a decir 3. Ah, buena, Matías. Esta línea azul es el plano orbital. ¿Sabes por qué existen 3 tipos de constelaciones? Existen 3 tipos de constelaciones porque unas son las constelaciones australes, como por ejemplo la Cruz del Sur, la constelación boreal, ¿no? Las constelaciones del norte, las constelaciones del sur y las constelaciones zodiacales. Pero ¿sabes cuál es un detalle de las constelaciones zodiacales? Que se encuentran todas sobre un plano. El plano se llama plano eclíptico o plano orbital, como lo ha dicho Matías. El plano eclíptico o plano de la eclíptica, ¿ya? O también llamado plano orbital. ¿Por qué se llama plano orbital? Porque sobre ese plano se encuentra la órbita terrestre. ¿Listo? Por eso se llama plano orbital, ¿no? No, esperemos, ¿no? A ver, Rebeca, esperemos aquí. Mira, ve, plano de la eclíptica o plano orbital, donde se encuentra la órbita de la Tierra. ¿Listo? Ahora, esta línea azul no es el eje. Esta línea azul se llama vertical terrestre. Esta línea azul se llama vertical terrestre. Vertical terrestre. ¿Listo? Ahora, el eje en relación a esta línea azul vertical está inclinada. Esta línea azul, esta línea amarilla que acabo de trazar, a esta línea se le llamará eje de rotación. Eje de rotación. Tiene otros nombres, se le llama eje de rotación, se le llama eje polar, se le llama eje geográfico, se le llama también eje imaginario. ¿Por qué eje polar? Porque estos dos puntos que tú ves acá, que son los extremos del eje, esos dos puntos son los polos. En este caso, acá tú tienes al polo norte y acá tú tienes al polo sur. ¿Listo? Polo norte y polo sur. Bien, esos dos son los polos, por eso se le llama eje polar. ¿Listo? Ahora, ¿qué ocurre? En relación al eje, el ecuador también está inclinado. ¿Cuántos grados está inclinado? ¿No? ¿O cuántos grados en relación al eje tiene el ecuador? Bueno, tiene 90 grados. Tiene 90 grados. Aquí hay un ángulo de 90 grados. Y a esta línea naranja le vamos a llamar ecuador terrestre. ¿Listo? Esta línea naranja le llamamos ecuador terrestre. Pero como el Sol es una estrella y es muy grande para la Tierra, extremadamente grande, la radiación solar siempre llega en sentido horizontal. Siempre llega en sentido horizontal. ¿Ah? Siempre llega en sentido horizontal. Y esta radiación solar, cuando llega en sentido horizontal, hace que en un determinado momento del año, cuando la Tierra se está trasladando alrededor del Sol, llegue formando un ángulo de 90 grados, pero no sobre el ecuador, sino sobre un punto llamado, ¿no? Un punto donde se levanta un paralelo al ecuador. Este paralelo al ecuador, ¿cómo se llama? Se conoce como Trópico de Capricornio. ¿Listo? Y al otro lado tendremos al llamado Trópico de Cáncer. Trópico de Cáncer.
Pero mira dónde está ese trópico de Capricornio y trópico de Cáncer. Están justamente sobre el plano de la eclíptica, ¿ve? Sobre el plano de la eclíptica. ¿Listo? Como están sobre el plano de la eclíptica, entonces siempre sobre el plano de la eclíptica el rayo solar forma 90 grados. Siempre aquí, a lo largo de todo ello. Entonces, hay un momento del año en el cual llega el trópico de Capricornio y le llamamos solsticio de Capricornio. La Tierra se sigue trasladando y ese punto va, esa incidencia perpendicular va cambiando de ubicación. Va cambiando de ubicación, va cambiando de ubicación. Y en marzo llega el Ecuador. Por eso se le llama equinoccio de otoño para el hemisferio sur y de primavera para el hemisferio norte. Y de ahí sigue avanzando y llega en junio para el otro lado, trópico de Cáncer. Por eso se le llama solsticio de Cáncer y se inicia el invierno para el sur. Y nuevamente, ¿no? Va a retornar, avanza y llega nuevamente al Ecuador. Equinoccio de primavera para el sur y de otoño para el norte. Y así se va avanzando. Entonces, ¿qué ocurre? Producto de la inclinación del eje terrestre con respecto a la vertical de a la vertical terrestre, ¿qué ocurre? ¿No? Van a existir los trópicos. El trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. ¿Listo? El trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Entonces, vamos a tener esos dos trópicos, la existencia de estos dos trópicos. Trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. Bien, ahora, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Como dijo Rebeca, circumpolares también. Claro, los rayos solares siempre llegan en sentido horizontal y aquí en la vertical terrestre el rayo solar llega de modo tangencial. Entonces, donde llega de modo tangencial, ¿qué va a pasar? Se va a levantar otro paralelo al Ecuador. Otro paralelo al Ecuador en los extremos de la vertical terrestre. Y esos paralelos, ¿cómo se llaman? Se llaman círculos polares. Círculo polar. En el norte el Ártico. El Ártico. Y en el sur su opuesto, pues por eso se llama círculo polar antártico. Opuesto, antártico, opuesto al Ártico. Entonces, ahí vamos a tener al círculo polar antártico. ¿No? ¿Listo? Y el círculo polar ártico. En este momento, el día de hoy, 9 de enero, a las 10:33 am, hora peruana, la Antártida está iluminada. El proyecto Antar, que es un proyecto dirigido por la Marina de Guerra, se dirige o ya está llegando a la zona de la Antártida, ¿no? Ya está arribando a la base científica Machu Picchu. ¿Por qué? Porque la Antártida está de día, ¿no? La Antártida está de día. Entonces, ¿no? La investigación, el proyecto Antar, que es la investigación del Perú en la Antártida, se dirige en esta época hacia este sector del planeta. Porque le está dando prácticamente la cara al sol, lo está iluminando. Pero ¿qué pasaría, ¿no? ¿O qué va a pasar en invierno? Cuando ahora la Tierra ya no está acá, sino está al otro lado. Cuando la Tierra ilumine ahora el Ártico, esta región se oscurece, ¿no? Por eso se habla de 6 meses de día y 6 meses de noche, ¿no? Ahora, en las regiones polares, ahora, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a tener? Mira, el ángulo de inclinación del eje es de 23 grados con 27 minutos respecto
respecto a la vertical. ¿Listo? Mira, tengo esto, tengo esto. Vamos a trazarlo acá. Vertical, plano eclíptico, eje inclinado. Mejor lo trazo con otro. Eje inclinado, ecuador. ¿Estamos? Las líneas blancas forman 90 grados. La línea amarilla y naranja forman 90 grados. ¿Estamos? Tu geometría básica. Este ángulo vale alfa. Como todo vale 90, ¿no? Como todo vale 90, ¿no? Todo esto vale 90 y esto vale alfa. ¿Cuánto me vale este ángulo que está acá? ¿Cuánto me vale ese ángulo? Vamos. Si este ángulo vale alfa y todo vale 90, entre el naranja y el amarillo valen 90, si esto vale alfa, ¿cuánto vale el resto? El complemento, ¿cierto? 90 menos alfa. Buena. 90 menos alfa. Listo. Pero ahora, toda esta parte roja es 90. Pero esto ya vale 90 menos alfa. ¿Cuánto vale lo que falta? ¿Cuánto vale? Alfa, ¿cierto? Muy bien. Entonces, mira, ve. Este alfa, ¿cuánto es? Es 23 grados, 27 minutos. O sea, el eje con respecto a la vertical está inclinado 23 grados, 27 minutos. Pregunta. ¿Cuánto vale el ángulo entre el ecuador y el plano eclíptico? Entre el ecuador y el plano eclíptico. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 23,27. Exacto. Los valores son iguales. Ya. Ojo, ojo, tú sabes esto. Ángulo central de la circunferencia. Este ángulo vale alfa. ¿Cuánto vale el arco? Ángulo central de la circunferencia. Este es el ángulo central de una circunferencia. Este ángulo vale alfa. ¿Cuánto vale el arco? Alfa. Muy bien. Y si alfa vale 23,27, ¿cuánto vale esto? 23,27. ¿Por qué, profe, me dice eso? Fácil, pues, porque mira, ve, entre este punto y el ecuador, el arco es el mismo que el ángulo central de la circunferencia. Entonces, si son iguales, el valor angular es el mismo. Por eso el trópico de Capricornio se encuentra a 23 grados, 27 minutos del ecuador, en este caso al sur. Y el trópico de Cáncer se encuentra a 23 grados 27 minutos al norte. ¿Listo? Muy bien. Ahora, si alfa vale 23,27, ¿cuánto vale 90 menos alfa? Por ahí alguien me lo dijo. Hay una consulta. Profesor, 23-27 es el ángulo que hace el plano ecuatorial con el plano eclíptico. Claro, exactamente. Así es, así es. Así es, Emanuel. El plano ecuatorial con el plano eclíptico y el eje de rotación con la vertical terrestre. En ambos vas a tener ello. Claro. No es porque, Emanuel. Ahora, tenemos la diferencia, ¿no? 90 menos alfa vale 66,33. Así es. Y mira, mira, este es el ecuador, ¿listo? Y este es el círculo polar. Si todo vale 90,
y esto ya vale 23,27. ¿Cuánto vale esto? 66,33. Entonces, el círculo polar ártico se encuentra a 66 grados 33 minutos al norte y el círculo polar antártico se encuentra a 66 grados 33 minutos al sur. Detalle importante, chicos. ¿Cuál es? Que si ocurre las estaciones, si existe el trópico, si existe el círculo polar, esto se debe al ángulo de inclinación del eje terrestre. El eje terrestre está inclinado 23 grados 27 minutos, por eso los trópicos están a 23 grados 27 minutos. Si el eje terrestre está inclinado a 23 grados 27 minutos, los círculos polares se encuentran a 66 grados 33 minutos, porque siempre la suma de ambos debe ser 90 grados. O sea, en lo que tú en geometría llamas ángulos complementarios. ¿Listo? Entonces, allí vamos a tener, ¿no?, ese detalle de los trópicos, ¿no?, en este caso de los paralelos más importantes. A ver, dice, vamos a tu pregunta número 1. ¿Listo? Vamos a tu pregunta número 1. Vamos a enfocarnos ahí. A ver, en la pregunta número 1 de tu material dice, en la siguiente imagen se observa el trazo de las principales líneas imaginarias. A partir de ella determina el valor de verdad de los siguientes, ¿no?, de los siguientes enunciados referentes al tema en mención. A ver, tenemos a la Tierra, tenemos a los puntos A, B, C y D. A está ubicado en África, B está ubicado en Europa, D está ubicado en Norteamérica y C en Sudamérica. Dice, A y B se sitúan en diferentes zonas térmicas, pero registran la misma estación. A ver, hay que tener en cuenta esto, que es importante. Las estaciones son, en este caso, hemisferiales, no regionales. ¿Listo? Nosotros no podemos decir, Lima está en verano, Huancayo está en invierno, porque en Huancayo está lloviendo. No. A nosotros lamentablemente nos enseñaron que si hace calor es verano, si llueve es invierno. Pero no necesariamente es así. Una cosa es la estación y otra cosa muy diferente es el clima. Entonces, los climas de la sierra y de la costa son opuestos, pero las estaciones son iguales. En este caso, ¿no?, cuando el rayo solar llegó al trópico de Capricornio, se inició el verano en el hemisferio sur. Por lo tanto, todo el hemisferio sur, costa, sierra y selva, está en verano. ¿Listo? Y el norte está en invierno. O sea, todo punto que esté al norte del Ecuador va a estar en invierno. En este caso, A se encuentra al norte de la línea ecuatorial. Por lo tanto, está en invierno. Y B, que también está al norte, también está en invierno. Por lo tanto, ¿registran la misma estación? Sí. Ahora, ¿presentan diferentes zonas térmicas? También. ¿Por qué? Porque A está cerca al Ecuador. La zona cercana al Ecuador se llama zona tropical, porque está entre los trópicos. La zona que está entre el trópico de Cáncer o de Capricornio hacia los círculos polares se llamará zona templada. Y la zona que está entre el círculo polar y el polo se llamará zona polar. En este caso, el punto B se encuentra más al norte del trópico de Cáncer. Por eso vamos a decir que está en una zona templada. Está en diferente zona climática,
o en diferente zona térmica, pero tiene la misma estación. Verdadero. ¿Ya? Verdadero. A y C se ubican en la misma zona de baja latitud, pero en diferente hemisferio. A ver, A y C. A está ubicado en África y C en Sudamérica. Ambos están, uno en el este, otro en el oeste, diferente hemisferio, correcto. Pero también vamos a tener que están los dos cerca al Ecuador, quiere decir que están en una zona tropical, por lo tanto, también es verdadero. C y B se encuentran en el hemisferio boreal y austral respectivamente. Hemisferio C en el hemisferio boreal y B en el hemisferio austral. A ver, ¿no? Vamos, identificación, ¿no? Identificación ahí. ¿Qué cosa es el hemisferio boreal? ¿Qué es el hemisferio austral? Hemisferio boreal. ¿A qué le llamamos hemisferio boreal, muchachos? Hemisferio boreal. ¿Qué hemisferio es? Norte, ya, muy bien. Norte. ¿Y hemisferio austral? Sur. Excelente. Entonces, vamos a tener por acá, ¿no? Vamos a tener por acá lo siguiente. A ver. Listo. Vamos a tener las dos líneas más importantes. Una se llamará, ¿no? Una se llamará línea ecuatorial. Línea ecuatorial y la otra le llamaremos meridiano de Greenwich, ¿no? Meridiano de Greenwich. Listo. Línea ecuatorial, norte, sur. Norte, boreal, sur, austral. Norte, otro nombre del norte, otro nombre del boreal. Vamos. Otro nombre del boreal, vamos. Buena, septentrional. Otro nombre del sur. Otro nombre del sur, vamos. Buena, meridional. Otro nombre del norte, vamos. Otro nombre del norte, vamos. Ártico, ya, muy bien, Ártico, por la región. Otro nombre del sur. Antártico, ¿cierto? Listo. Otro nombre del norte, vamos. Otro nombre del norte, vamos. Demótico, buena, Demótico. ¿Por qué Demótico? ¿Por qué Demótico? Porque hay más población, ¿verdad? Ahora, ¿por qué otro nombre del... Ya, otro nombre del sur, otro nombre del norte aparte de Demótico? Ah, buena. Otro nombre del sur, Oceánico. Oceánico o marítimo. Pero si hablamos de oceánico, el norte entonces es... El norte entonces es continental. ¿Listo? Ojo, ¿eh? Los nombres que tiene el norte: boreal, septentrional, ártico, demótico, continental. Nombres que tiene el sur: austral, meridional, antártico, oceánico, ¿no? Eso es lo que vamos a tener. Bien. Ahora, si hablamos de esto es los nombres que genera la línea ecuatorial. En el punto C lo vamos a tener a la izquierda, o en este caso lo vamos a tener debajo del ecuador, ¿no? Por eso es austral el punto C. Y el punto A está sobre el ecuador, digámoslo así.
lo que viene a ser el hemisferio norte o boreal. En este caso, el orden sería inverso, por eso es falso, ¿no? Y la 4 dice, A y D no comparten la misma hora. Bueno, África hacia el lado este y en este caso Norteamérica hacia el oeste no van a tener la misma hora. Claro, ¿no? Quien registra la hora es el meridiano de Greenwich. Este te da una hora llamada GMT, ¿no? Registra la hora universal. GMT o también UTC, como quieras, ¿no? Tiempo universal coordinado o tiempo en el meridiano de Greenwich. Eso viene a ser GMT, ¿no? Y UTC. Ahora, pero el meridiano de Greenwich me va a dividir en dos también el planeta. A la izquierda el oeste y a la derecha el este. Y otro nombre del oeste va a ser, por ejemplo, occidente. Y del este, oriente. Otro nombre del este va a ser levante, porque el sol se levanta por ahí. Mientras que el oeste se llamará poniente, porque el sol se pone o se oculta por ahí. Entonces, ahí vamos a tener a esos dos. Siempre el este, recuerda, sus horas son más adelantadas. Horas más adelantadas. Eso es también lo que vamos a tener en cuenta. ¿Ya? Entonces la respuesta sería la E, ¿no? La E. Verdadero, verdadero. Falso, verdadero. En la 1. Listo. A ver. Y con la imagen que hemos hecho, la última, ¿no? Podemos hablar de la 2. Dice, Machu Picchu y la muralla china son dos de las 7 maravillas del mundo moderno, aunque Machu Picchu está por perder su situación de maravilla del mundo, ¿no? Por la situación por la que pasa. A partir del planiferio identificado, ¿no? Identifique los enunciados correctos sobre las características relacionadas con la posición geográfica de estos lugares de importancia cultural para la humanidad. A ver, primero dice, los turistas prefieren visitar la muralla china en julio por encontrarse en verano. ¿Qué dices tú? ¿Verdadero o falso? Los turistas prefieren visitar la muralla china en julio por encontrarse en verano. Disculpen. A ver. Verdadero. Los turistas prefieren visitar la muralla china en julio por encontrarse en verano. ¿Verdadero? ¿Sí? ¿Seguros? La muralla china está en el hemisferio norte, ¿cierto? La muralla china está en el hemisferio norte. Claro. Y en julio, nosotros que estamos en el sur estamos en invierno y el norte está en verano. Así es. Por eso, verdadero. Claro. Segundo. La ciudadela de Machu Picchu se localiza en la zona intertropical. ¿Qué dicen ustedes? Intertropical. Machu Picchu está en el Perú, claro. Si está en el Perú, está en una zona, está entre el trópico y la línea ecuatorial. Por eso está en una zona intertropical, ¿no? Por ello, la segunda también, verdadero. Claro, verdadero. La tercera, la muralla china se encuentra más distante del paralelo base que Machu Picchu. A ver, claro, ¿no? Machu Picchu está a 12 grados, la muralla china está a 40 grados.
Ya. Ok, Kenny, a ver, dame un momento, ¿no? Verdadero también, ¿no? Y la 4 dice, ambos lugares se localizan al norte del trópico de Capricornio. Ambos están al norte del trópico de Capricornio, correcto, ¿no? Con respecto a Capricornio, el Perú está al norte y China también, por lo tanto también es verdadero. Todas son verdaderas, claro, ¿no? Así es, Joseph. A ver, siempre me he confundido, me dice Kenny, con el término de solsticio, hiperférico, etc. Allá, solsticio es la incidencia perpendicular de los rayos solares, específicamente, sobre los trópicos. ¿Ya? Solsticio es la incidencia perpendicular de los rayos solares básicamente sobre los trópicos, ¿no? Eso es solsticio. ¿Ya? Es un fenómeno astronómico en realidad, el solsticio. Así como también el equinoccio, ¿no? El equinoccio, ¿por qué? Porque el equinoccio es la incidencia perpendicular del rayo solar sobre el trópico de, sobre la línea ecuatorial. Por eso la línea ecuatorial también se conoce como línea equinoccial, ¿no? Por eso es que vamos a tener esa diferencia, ¿no? ¿Ya? Ahora, cuando hablamos, ¿no? Cuando hablamos de el término, en este caso, hiperférico, me dices, ¿no? Bueno, hiperférico viene a ser un término en donde se hace referencia al, llamémosle, al sentido o en este caso viene a ser el plano por donde se desplaza esa radiación solar, específicamente en la parte más externa de lo que viene a ser el plano eclíptico, ¿no? Ahí hace referencia a hiperférico, ¿ya? Pero, ¿no? Digámosle pues, ¿no? Que solsticio va a ser cuando el rayo solar llega de manera directa o se ubica en un ángulo de 90 grados sobre el trópico de Capricornio o el trópico de Cáncer. En cambio, hiperférico hace referencia al movimiento de la radiación solar en la parte orbital de la Tierra, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Listo? Ahora, como dice Rebeca, ¿no? La 2, la alternativa B. Así es, ¿no? La 2, la alternativa B. Ya. Listo, muy bien. Vayamos a la pregunta número... ya. Vayamos a la pregunta número 6. Vamos a la pregunta 6. ¿Ya? Vamos a la pregunta 6. No hay por qué, Ken. Vamos a la pregunta 6. A ver, dice la pregunta 6. Observe el siguiente planiforio y luego establezca el valor de verdad de los siguientes enunciados. A ver. Primero, África es el único continente que tiene territorios en todos los hemisferios. Mira, África está acá. Lo hago así nada más. Este es África. ¿Bien? África. África se extiende tanto en el oeste, en el este, en el norte y en el sur. Se extiende prácticamente en los 4 hemisferios. Eso es verdadero. La pregunta 6, la primera. Ahora, en el gráfico, en el planiferio tengo el punto A y punto B. El punto A se ubica a 66 grados 33 minutos al norte
Eso quiere decir en el círculo polar ártico, mientras que el punto B se ubica entre la línea ecuatorial y el trópico de Capricornio, en el hemisferio sur, al norte de, según el mapita, Oceanía, de Australia. Entonces, África es el único continente que tiene territorios en todos los hemisferios, verdadero. A y B presentan climas similares debido a que están en igual zona térmica, falso, ¿no? Porque B está en zona tropical y A está en zona polar. Listo. Falso entonces la segunda. Tercero, América Central se encuentra en la zona tórrida septentrional. América Central está en la zona tórrida, eso es verdadero también, ¿no? Verdadero, ¿ya? Verdadero. Y cuarto dice, la distancia longitudinal de A y B con respecto a Inglaterra son distintas. A ver, A y B están en la misma línea vertical. Esa línea vertical se va a llamar meridiano. Y como están en el mismo meridiano, están a igual distancia del Ecuador, del meridiano de Greenwich. O sea, a la misma distancia del meridiano que pasa por Inglaterra. Eso es verdad, mejor dicho, eso es falso, ¿no? No están en distinta longitud, sino en la misma longitud. Por lo tanto, falso. La respuesta, la D, claro, la D, muy bien, ¿no? La D. La primera es verdadera, la segunda es falsa, la tercera es verdadera y la cuarta es falsa. Acuérdate, América Central se encuentra en zona tropical, ¿ya? Voy a colocarlo acá, Si te hacen esa pregunta, ¿no? Si te hacen esa pregunta en un examen de admisión, acuérdate de esto. América Central y África se encuentran en una zona tropical o de baja latitud. Acuérdate de eso. ¿Ah? América Central y África se encuentran en una zona tropical. ¿Listo? O de baja latitud. Bien. África, por eso se llama África. África significa sin frío. Sin frío, ¿no? Como está en una zona sin frío, por eso es una zona tropical. Bien, a eso es lo que vamos a encontrar. Ya, como les mencioné, Emanuel, mira, esta línea es África, ¿ves? Este es África, este es el contorno de África. África se encuentra a la izquierda de Greenwich, en el oeste. Se encuentra también a la derecha de Greenwich, en el este. Se encuentra en el norte y se encuentra en el sur. O sea, África se encuentra en los 4 hemisferios: norte, sur, este y oeste. ¿Listo? Sudamérica, tienes razón. Sudamérica se encuentra en el norte y en el sur también. Sudamérica también está en el norte y en el sur, pero no en el este y en el oeste, solo en el norte y en el sur. En el punto A dice, ¿no? Dice, África es el único continente que tiene territorios en todos los hemisferios. No dicen dos, en todos los hemisferios. ¿Ya? En todos los hemisferios. Por eso es verdadero. En todos los hemisferios, en los 4 hemisferios: norte, sur, este y oeste. ¿Ya? Entonces, ese es el detalle, ¿no? Por eso es verdadero.
Cuidado, sino que tal vez te estás confundiendo porque como dice en to-2 los hemisferios. ¿Ya? No vayas a leerlo en dos, no, en todos los hemisferios. Ajá. Y sí, Sudamérica tiene extensión en los dos hemisferios, norte y sur. Acuérdate que Venezuela, ¿no? Venezuela es prácticamente hemisferio norte, ¿no? Venezuela es hemisferio norte. ¿Listo? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. No hay por qué, Manuel, no hay por qué. Entonces, tienes ello. Acuérdate, como les digo, América Central y África están en zona tropical. En cambio, Sudamérica está en zona tropical y zona templada. Norteamérica está en zona templada y polar, ¿no? Norteamérica, ¿ya? Europa está en zona templada. Asia está en zona tropical, templada, ¿ya? Y polar. ¿Listo? Y polar. Entonces, eso es más o menos la extensión. Bien. La línea internacional de cambio de fecha es la frontera imaginaria entre un día y el anterior. Tomando como referencia este meridiano, las islas de Hawái, Samoa Americana, Auckland y Baker son las últimas en celebrar el Año Nuevo. De acuerdo a lo mencionado, identifica los enunciados incorrectos. A ver, meridiano, línea de cambio de fecha. A ver, veamos. Un poquito para allá, un poquito para allá, un poquito para allá. Listo, ¿no? A ver, veamos. Tu planeta, ¿no? Tú que eres terrícola, ¿ya? ¿No? Por acá. Bien, listo. Mira, ¿qué he dibujado? ¿Qué ha dibujado, profe ahí? Bueno, esta parte, ¿ya? Esta porción de tierra que está acá, va a ser Rusia, Asia. Esta parte va a ser América. A ver, y acá voy a tener a un meridiano. ¿Listo? A un meridiano. Si este meridiano es el meridiano de Greenwich, este meridiano le voy a llamar el meridiano de 180 grados. Meridiano de 180 grados. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué sucede? Ya. Mira, ve. ¿Por qué los países en el año 1884 se reunieron para poder establecer el tema de la hora internacional, etcétera? Bueno, porque sucede que a partir del siglo XIX, como tú bien sabes, ya cuando se comenzó a desarrollar la revolución industrial, la actividad comercial se aceleró más rápido, ¿no? Ahora pues ya instantáneo, ¿no? Yo puedo agarrar mi celular y comunicarme con una empresa en este caso distribuidora desde China, ¿no? Listo, así de rapidito nomás, ¿no? Pero en la época del siglo XIX las locomotoras aceleraron la actividad comercial. Las locomotoras, ¿no? Podía irme desde Nueva York hasta Los Ángeles en un día. A lo que antes si me iba con mi caballito, ¿no? Mientras me perseguían los apaches, los indios, etcétera, me demoraba como una semana. Una semana, hasta un mes podía demorarme, ¿no? Y eso que si llegaba, tal vez me mataban en el camino, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Ocurre que en este caso la locomotora, la revolución industrial hizo que el comercio sea más rápido. Entonces había que establecer hora, organizar el tiempo, la hora, ¿no?
No podía suceder que yo llegue a una ciudad, Nueva York, por ejemplo, y que cada empresa ferroviaria tenga su hora diferente. No, había que uniformizar eso. Y por eso se estableció el sistema de hora internacional. Pero también surge un problema. ¿Por qué? Porque, a ver, te hago una pregunta sencilla. ¿Dónde está Asia? ¿En el este o en el oeste? Mira que está a la izquierda del meridiano de 180. ¿El este o el oeste? ¿Qué será acá? Dímelo. Te leo en tus comentarios. El este. Muy bien. Asia está en el este. ¿Listo? Asia está en el este. Y acá América, ¿qué viene a ser? El oeste. El oeste. ¿Bien? Claro. Pero mira, ve, en el meridiano de Greenwich, el este está a la derecha y el oeste a la izquierda. En cambio acá, el este está a la izquierda y el oeste está a la derecha. ¿Qué pasó? Disculpa, ¿qué pasó? ¿Qué crees que pasó? Mira, mira, mira. Aquí, en la imagen del meridiano de Greenwich, el este está a la derecha y el oeste a la izquierda. Acá, en el meridiano de 180, el este está a la izquierda y el oeste está a la derecha. ¿Qué pasó? Claro, le diste media vuelta al planeta, lo ves en el lado opuesto. Ahí, mira, ve. Mira, acá hay un lunar, ¿ves? Una mancha, acá no hay nada, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo me volteo? ¿Qué pasa con el lunar? ¿Cambió de ubicación, sí o no? ¿Ah? El lunar estaba acá, ¿no? Y acá no hay nada. Pero ahora yo volteo y mira, ve. Ahora cambió de ubicación, ¿no? El lunar. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? A la Tierra aquí lo estoy viendo de frente y acá lo estoy viendo de espalda. Y al observarlo de espalda, ¿qué ocurre? Al observarlo de espalda voy a encontrar que los hemisferios se invierten. Se han invertido los hemisferios. Exacto, la vueltita, ¿no? La vueltita. École. ¿Ya? Entonces, se invirtieron los hemisferios. ¿Qué pasó acá? Vamos a tener, entonces, que aquí en el este, que amanece primero, el sol naciente, acuérdate, Japón, el sol naciente, el este que amanece primero, ¿qué voy a encontrar? Acá voy a tener que sea, por ejemplo, ya sábado. Aquí ya es sábado. Y América recién es viernes. Y América recién es viernes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, ve? Este pedacito de Rusia que está en el oeste es viernes. No puede ser. No puede ser que un país tenga 2 días diferentes. Entonces, ¿qué hacemos? Ya. Vamos a alterar este meridiano y lo enviamos al mar. Más o menos sale así. Alterado, ¿no? Esa alteración, ¿cómo se llama? Esta alteración se llama línea internacional del cambio de fecha. Del cambio de fecha, ¿no? Que en realidad es la alteración del meridiano de 180 grados, ¿no?
Pero Hawái está acá. Hawái. ¿Listo? Aquí está un país llamado Samoa Occidental o Samoa Americana. ¿Por qué Samoa Americana? Porque durante la Segunda Guerra Mundial los estadounidenses ocuparon esta zona para atacar Japón. ¿Listo? Entonces lo volvieron colonia de Estados Unidos, ¿no? Aquí está Samoa Americana o Samoa Occidental y acá se encuentra Samoa. Y acá está Kiribati. Pero Kiribati fue colonia de Francia. Por eso, históricamente, Kiribati, ¿qué hizo? Asumió un día más de adelanto. Por eso la línea internacional de cambio de fecha desde el año 1997 tiene este ingreso. Tiene ese ingreso. Y es por ese motivo también que Kiribati, ¿no? Que Kiribati amanece primero. Y es el primer lugar donde se celebra el año nuevo. El primer lugar donde se celebra el año nuevo. Y el último lugar, Hawái, ¿no? Hawái, Samoa Americana y otros más. Debido a esa distorsión del meridiano de 180 grados. ¿Y por qué se distorsiona? Allá se distorsiona porque lo que se busca es que esa línea pase solamente por el mar, nada más. Solo por el mar, por ningún país, dentro de un país. Y hay que tener en cuenta que aquí en Oceanía muchos países se extienden sobre zonas marinas. Entonces, ¿por dónde están pasando? Por los bordes, por los límites de los países, ¿no? Eso genera esa forma de la línea internacional de cambio de fecha. ¿Ya? Gracias, Matías. Entonces, tienes, decimos ahí, esto, ¿no? Línea internacional de cambio de fecha, ya. Indica los enunciados incorrectos. Estas islas lo localizan al oriente del meridiano de 180 grados. Lo localizan al oriente. A ver, estas islas se localizan al oriente del meridiano de 180. Ojo, al oriente del meridiano de 180. ¿Verdadero o falso? Con respecto al meridiano de 180, ¿verdadero o falso? Eso es verdadero. ¿Sabes por qué? Porque con respecto al meridiano, estos están a la derecha. Si están a la derecha, quiere decir que están en el oriente. Por eso es verdadero. ¿Ya? Por eso es verdadero. Con respecto a al meridiano de 180. Listo. Muy bien. Ahora, es verdadero en la primera. Segunda, estos territorios cambian de fecha antes que los países sudamericanos. Falso. Cambian después, porque los países sudamericanos están mucho más a la derecha. Por lo tanto, aquí amanecen primero, estos amanecen último. ¿Ya? Falso la 2. La 3. Hawái y los demás islas se ubican en el hemisferio occidental. Verdadero, ¿no? Como lo hemos visto por acá. Todos ellos, Samoa Americana, Hawái y las otras, están en el oeste. Verdadero. 4. La línea internacional de cambio de fecha atraviesa dichos territorios. No, no atraviesa dichos territorios. Lo que atraviesa es sus límites, sus fronteras. Por ello, falso. Y como nos piden lo incorrecto, serían los falsos, 2 y 4. ¿Ah? 2 y 4. Muy bien.
8. Sobre la superficie terrestre se pueden trazar infinidad de líneas imaginarias, ¿no? Como son los paralelos y meridianos. Respecto a los denominados trópicos, 7 la C, exactamente. 8 la C. A ver, veamos. Con respecto a los denominados trópicos, identifica el valor de verdad de los siguientes enunciados. Se distancia respecto al paralelo base de 23-27 minutos. Verdadero. ¿El paralelo base quién es? El Ecuador. Verdadero. El trópico de Cáncer recorre Europa, mientras que el de Capricornio cruza América del Sur. ¿El trópico de Cáncer recorre Europa? No, recorre África, no Europa. Por lo tanto, falso la 2. ¿Ya? Falso la 2. ¿Y Capricornio recorre América del Sur? Sí, Chile, pues, ¿no? Chile, Argentina, Paraguay y Brasil. Reciben perpendicularmente los rayos solares, verdadero, en los solsticios. Y son el límite latitudinal de la zona intertropical, verdadero también. Por ello, ya, la 8, la E. ¿Listo? La 8, la E. Listo. A ver. Listo. A ver, vamos a... Ya hemos visto todo lo que es el círculo, ¿no? O mejor dicho, las líneas imaginarias. Vamos a borrar para desarrollar, ¿no?, las otras claves, ¿ya? Bien, ya hemos hecho la 1, la 2. Ya. Ya, listo. Gracias. A ver, vamos a ver. Entonces, la 8, la 8, la 8, habíamos quedado en la alternativa E. Verdadero, falso, verdadero y verdadero. Así es, Rebeca. Muy bien. A ver. Rápida. Sí, va. Bien, ahora veamos proyecciones. ¿Listo? Proyección, mapa, carta. Internémonos en la cartografía. A ver, cuando hablamos de las cartas, mapas, planos, ya hemos visto las líneas imaginarias. Una pregunta, ¿un croquis será un documento cartográfico? ¿Tú qué me dices? A ver, ¿los croquis serán documentos cartográficos? Sí. ¿Por qué sí? ¿Por qué un croquis será un documento cartográfico? A ver. ¿Por qué crees que un croquis será un documento cartográfico? Está a escala, ¿seguro? ¿Seguro, Paloma, está a escala? Tiene escalas. Un croquis es el dibujo sencillo que tú haces para ubicar un lugar determinado.
Ojo. Ya. Pero ¿tiene escala? A ver, ¿tiene escala? Hay que tener en cuenta esto. La cartografía se encarga de construir documentos cartográficos. ¿Listo? Se encarga de construir documentos cartográficos. Documentos cartográficos. ¿Cuáles son los documentos cartográficos más conocidos? 3. ¿Listo? ¿Cuáles son los documentos cartográficos más conocidos? Globo terráqueo. Ya, el globo terráqueo es la representación más exacta de la forma de la Tierra. ¿Listo? Pero los que se encuentran sobre superficies planas, muy bien, viene a ser el mapa, el plano y la carta. El mapa, el plano y la carta. Listo. El mapa. El mapa representa áreas grandes, países, continentes, el mundo, ¿no? Mapa. El plano representa áreas pequeñas, ciudades, distritos, ¿no? Urbanizaciones, ¿no? Etcétera. El mapa utiliza escala pequeña porque se tiene que reducir mucho la realidad, mucho, mientras que el plano utiliza una escala llamada escala grande porque se reduce pocas veces la realidad. Ya, claro, el mapa no es detallado. ¿No? O sea, es general. En cambio, ¿no? El plano es detallado. Es detallado. ¿Listo? Pero hay algo que tienen, ¿no? Claro, ¿no? No es detallado, o sea, poca información y el otro tiene mucha información, así es. Pero hay algo que los dos comparten. ¿Qué es lo que comparten los dos? Son bidimensionales. Son bidimensionales, ¿no? Exacto, 2D. ¿Por qué bidimensional? Porque solamente me marca la latitud, que es la distancia al ecuador, y la longitud, nada más, ¿no? Por eso son bidimensionales, latitud y longitud, nada más. En cambio, una carta representa áreas medianas. Áreas medianas. Su escala es mediana. Su escala es mediana, ¿no? Y además, lo más importante es que es tridimensional. Es tridimensional. ¿Listo? Tridimensional. Entonces, tienes ahí, ¿no? Por ejemplo, hablando de mapas, hay tipos de mapas, ¿no? Hay mapas temáticos, como se les conoce. Por ejemplo, si quiero hablar de suelos, el mapa edafológico. Si quiero hablar de departamentos, el mapa político, etcétera, etcétera. En la pregunta 3, por ejemplo, dice, ¿no? Elija la alternativa que relacione el documento adecuado con la característica del territorio a ser representado.
¿Ya? Dice, muestra la región Ancash y sus provincias. A eso se llama mapa político. ¿Ya? Así como en el caso del Perú, el mapa del Perú y sus departamentos, en el caso de Ancash, sus provincias. Entonces, ¿no? La 4, disculpa, mapa político con la A, 4A. Útil para la planificación y el manejo de actividades agrícolas, ganaderas y ambientales en la localidad del Lurín, ¿no? A eso se llama el mapa edafológico, o sea, el mapa de suelo, ¿no? El mapa de suelo. La 1 con la B, ¿ya? Es otro tipo de, ¿no? Otro tipo de mapa. Permite planificar el desarrollo urbano de la ciudad, teniendo en cuenta, ¿no? Teniendo en cuenta las características físicas del terreno. Bueno, a eso vamos a llamarlo, ¿no? El plano de emplazamiento. ¿Por qué plano? Porque vamos a tener una ciudad, o sea, área pequeña, ciudad. Área pequeña, ciudad, plano. Por eso la 3 con la C. Y la 2, ¿no? A ver, la D dice, nos permite planificar la zona de inundación frente a un tsunami según la altitud. Como nos está marcando altitud, ¿ya? Lo tridimensional me marca latitud, longitud y altitud. Por ello, altitud, la carta topográfica. En este caso 2 con la D. Por eso la respuesta, la alternativa E, ¿no? La 3 con la E. Listo, la 3 con la E. Bien, entonces ahí vamos a tener a esos tipos de mapas. Ahora, el croquis es un documento cartográfico, como te había dicho. A ver, veamos. Los documentos cartográficos deben tener elementos. Un elemento del documento cartográfico, como tú bien me lo has señalado, la escala. La escala. Otro elemento importante, lo que vimos hace un momento, las líneas imaginarias. Las líneas imaginarias. Bien. Ahora, supongamos, por ejemplo, ¿no? Supongamos, por ejemplo, que tú tienes el territorio, el mapa del Perú. Supongamos esto, ¿no? A ver, tenemos el mapa del Perú, ¿ya? El mapa del Perú, y vamos a encontrar ciertas líneas en él. ¿Ok? Y encontramos ciertas líneas en él. Bien, líneas azules, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Líneas azules. La pregunta es, ¿qué significan esas líneas azules? ¿Qué significan esas líneas azules en un mapa? Los ríos, claro, ¿no? Pero sabemos que son los ríos porque lo tenemos ahí. Pero ¿qué tal si encontramos una línea amarilla, más o menos así? ¿Qué vendrá a ser eso? Que recorre toda la costa. ¿Qué vendrá a ser eso? Solamente lo veré como una línea, ¿no? Pero si no tengo leyenda, como me dice tu compañero, ¿no? Como me dice, disculpa, Nicole, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo no sabré qué significa esa línea amarilla o no sabré qué significa esa línea azul, que lo voy a encontrar en todos los mapas del mundo, ¿no? En todos los mapas del mundo. Por eso lo llamaré signos convencionales. ¿Listo? Signos convencionales. Todo documento cartográfico no utiliza palabras, utiliza signos convencionales.
Me quiere mostrar un parque, lo pinta de verde. Me quiere mostrar un río, lo pinta de azul. Me quiere mostrar un hospital, me marca una H. Es un signo convencional. El croquis no tiene signo convencional, no tiene leyenda, no tiene línea imaginaria, no tiene escala, no tiene proyección. No tiene proyección. Entonces, un croquis, ojo, un croquis no es un documento cartográfico. Así me representa la Tierra, no es un documento cartográfico. ¿Por qué? Porque no tiene estos elementos básicos, no tiene estos elementos esenciales. Estos elementos son muy, pero muy esenciales. ¿Listo? Muy, pero muy esenciales. ¿Por qué? Porque me permiten identificar qué tipo de documento cartográfico es. Si es mapa, plano o carta. ¿Listo? El croquis no es documento cartográfico. El signo convencional que más utiliza la carta para representar la altitud, en especial el relieve, se llama curvas de nivel. O también llamado líneas ipsométricas, que permiten representar el relieve. ¿Listo? Curvas de nivel. O llamadas líneas ipsométricas que permiten representar el relieve. Por ejemplo, en tu pregunta número 12. La pregunta número 12 dice, ¿no? ¿Ya? Dice allí. ¿Ya? A ver. Las curvas de nivel son líneas cerradas que unen puntos de igual altitud y permiten identificar diferentes formas del terreno. A partir de la observación de las siguientes curvas de nivel, identifica los enunciados correctos. Listo. A ver. Mira, voy a tener algo peculiar. Tengo, por ejemplo, en este caso, líneas que están primero relativamente separadas y de ahí se van a pegar mucho, ¿no? Se van a pegar mucho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A ver, veamos. El relieve que se está mostrando, ¿ya? Va a depender de la pendiente. ¿No? Va a depender de la pendiente. ¿Listo? A ver. Bien. Mira, algo sencillo, allí, ¿no? Pequeño gráfico. Tengo en este caso, dos zonas, una zona A, zona B. La zona A, por lo que observo en el terreno, tiene mayor inclinación. Por lo tanto, voy a tener acá una alta pendiente. La zona A presenta alta pendiente. En cambio, la zona B es menos inclinado. Por lo tanto, me muestra una baja pendiente.
donde es inclinado, ¿ya? Donde es inclinado, las líneas están más cercanas y donde es menos inclinado, las líneas están más alejadas. Entonces voy a tener eso. Acá hay menos distancia entre curvas, menos distancia, y aquí hay más distancia entre curvas. O sea, cuando tú observes curvas de nivel más alejadas, quiere decir que hay una baja pendiente. Cuando tú veas curvas de nivel más cercanas, quiere decir que hay una alta pendiente. ¿Listo? Ahora, eso es un punto que hay que identificar. ¿Ha venido pregunta de examen de admisión sobre esa parte? Sí, lo ha venido, ¿no? Y ha venido así, para identificar si están cerca o lejos. Y en este caso, vamos a tener que hacia el lado izquierdo las líneas están más distantes, más cercanas, por lo tanto hay alta pendiente. Y hacia el lado derecho están más alejadas, por lo tanto ahí hay baja pendiente. ¿Ya? ¿Qué es lo que vemos? A ver, dice el punto 1. El ascenso a la cumbre del sector occidental es más complejo que el ascenso a la cumbre del sector oriental. ¿Cuál es el sector oriental? El sector oriental es el lado derecho. Están más alejadas, es menos complejo. El lado occidental es el lado izquierdo, están más cercanas, es más complejo. Por lo tanto, la 1 es correcto. La 2, se trata de dos depresiones. ¿Cómo podemos identificar si son depresiones o montañas? Bien, ¿cómo lo vas a identificar? Lo vas a identificar de la siguiente manera. Por si acaso existen las curvas de nivel, ¿ya? Y existen las cotas, ¿no? Y existen las cotas. ¿Listo? ¿Qué cosa es una cota? Una cota es el valor altimétrico. El valor altimétrico de la curva de nivel. ¿Listo? Valor altimétrico de la curva de nivel. Por ejemplo, supongamos esto. Este valor vale 20, cota 20, cota 40, cota 60, cota 80. ¿Listo? Ahora, aquí tengo cota 20, cota 40, cota 60, cota 80. Parece igual, pero no lo es, porque acá está aumentando de afuera hacia adentro. Acá está aumentando de adentro hacia afuera. ¿Listo? Dos direcciones. De afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. A ver, si yo le pongo cota acá, ¿qué le voy a poner? Acá 0, acá 20, acá 40. O sea, esto vale 20, esto vale 40. Si te das cuenta, está aumentando de adentro, de afuera hacia adentro. Cuando aumenta de afuera hacia adentro, eso es una montaña. ¿Listo? Eso es una montaña. Y cuando aumenta de adentro hacia afuera, es como si yo me voy desde abajo y comienzo a salir. Eso es una depresión. Es una depresión.
Entonces, para identificar si es montaña o depresión, tienes que darte cuenta del valor de las cotas. En este caso, ¿qué decimos? A ver, valor de las cotas. La más interna vale 100, ¿no? O 200, 200, ¿ya? Y la más externa vale 150, ¿no? La más externa vale 100, ¿no? Y el otro vale 150. ¿Listo? Entonces, ¿qué cosa vamos a tener? ¿Qué cosa es? ¿Montaña o depresión? A ver. ¿Montaña o depresión? Vamos. Montaña, ¿no? Montaña, 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 ¿no? Muy bien. ¿Ya? Montaña, ¿no? Listo. Entonces, claro, aumenta de adentro, de afuera hacia adentro, ¿no? Eso es una montaña, ¿ya? Por lo tanto, falso, porque la 2 dice se trata de depresiones. 3. En el sector norte se observa una pendiente pronunciada. En el sector norte, a ver, muy cercanas, pendiente pronunciada, verdadero, correcto, ¿no? El otro, 4. La distancia entre las curvas de nivel es de 100 metros. Es de 100 metros entre curvas de nivel. Bueno, uno es, ¿no? 150, el otro es de 200. La distancia entre curvas de nivel es de, el otro es 2000, no, claro, ¿no? Uno es 1500 y el otro es 2000, claro, es de 100 metros, ¿no? Entonces, correcto también, ¿no? Por ello las respuestas, la 1, la 3 y la 4, la alternativa A. Así es, ¿no? La alternativa A. Bien, entonces, esa, con respecto a esa parte, es lo que viene más, ¿no? Viene más la parte de la, en este caso, viene más la parte de las curvas de nivel. A ver. Si se repite, ¿dónde está? ¿Dónde está? Profesor, Hola, hola, dime. una pregunta. ¿La distancia entre cotas siempre va a ser la misma? No necesariamente, va a depender de lo que acá te digan. Por ejemplo, ¿cuál es la distancia entre cotas acá? 20 metros. En mi ejemplo es 20 metros. 20, 40, 60, 80 y 20 metros, ¿no? La distancia entre cotas es 20. En el caso del gráfico, acá figura 1500 y el próximo es 2000. Entonces, ¿cuántas cotas hay entre 1500 y 2000? Contamos, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, si tengo 500 en total y hay 500 y tengo 5 cotas, ¿cuánto es la distancia entre cotas? 100, ¿no? Por eso no siempre es la misma, ¿no? Ahora, oficialmente, en la Carta Nacional del Perú, ¿ya? En la Carta Nacional del Perú, las cotas van así. Carta Nacional, ¿no? Tengo, por ejemplo, ¿ya? Tengo, por ejemplo, dos tipos acá, ¿no? Tengo, ya, acá tengo la cota 200, acá tengo la cota 400, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener en el caso de la Carta Nacional? Mira, oficialmente, la Carta Nacional ya se maneja, hay dos tipos de cotas. Esta de acá se le llama curvas principales.
curva principal. ¿Cuál es la curva principal? La curva principal es básicamente las curvas que tienen valor numérico, las que están más resaltadas. Las otras son curvas secundarias. ¿Listo? Entre las curvas principales hay 200 metros de distancia, pero en total, entre curvas principales y secundarias, ¿cuánta es su distancia? Bueno, si todo vale 200 y acá tengo 4 zonas, cada uno vale 50 metros. A eso se llama la distancia entre cotas. O diferencia altimétrica, como quieras llamarle, ¿no? También llamada diferencia altimétrica. ¿Y cuánto es eso? 50 metros. Eso solo se cumple en la Carta Nacional. ¿Ya? Eso solo se cumple en la Carta Nacional. Para el caso del problema tienes 100 metros. ¿No? Para el caso de ese problema tienes 100 metros. Eso sería. Listo, Manuel. Bien. Ahora, ¿no? Por favor. Ahora, vamos a tener, ¿no? Ya los signos, las cartas. Mira, hemos hecho líneas, hemos hecho signos, nos falta proyección y escala, ¿no? Vamos a ver eso. Ya, listo, gracias. ¿En cuál se repite la clave? Ajá. Se repite la clave, ¿no? La respuesta es 1, 3 y 4, ¿ya? 1, 3 y 4. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. 1, 3 y 4. Listo. A ver, proyección. El otro elemento importante es la proyección. El otro elemento importante es la proyección. Cuando hablamos de proyección, ya hay que tener en cuenta que aquí se aplica el principio matemático llamado, ¿no? O el principio cartográfico llamado base matemática. ¿Listo? La base matemática. Y en el caso de la base matemática, ya estamos aplicando geometría, porque vamos a hablar de sólidos geométricos, ¿no? Ahora, los sólidos geométricos, la esfera, ¿no? Entre otros, solo los que tienen lado plano vienen a ser 3, ¿no? O vienen a ser 2, mejor dicho, el cilindro y el cono, ¿no? El cilindro y el cono. Por eso vamos a tener una proyección llamada proyección cilíndrica, otra llamada proyección cónica, y otra llamada proyección plana o azimutal. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que veremos? ¿No? A ver, veamos. Si esto es la Tierra, ¿no? Si esto es la Tierra, y por acá tengo al Ecuador, y acá tengo al Ecuador, y acá tengo el meridiano de Greenwich. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, para proyectar, la proyección
proyección siempre me va a generar una alteración de la realidad. Como me genera una alteración de la realidad, lo que debo de buscar es la menor deformación. Y la deformación va a estar comprendido, ¿no?, esencialmente cuando tenga, digámoslo así, un punto de unión entre la curva y el plano. ¿Listo? Un punto de tangencia entre la curva y el plano. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿No? Por ese motivo es que vamos a tener tres tipos de proyección. Una proyección llamada proyección cilíndrica. ¿Listo? Una proyección llamada proyección cilíndrica, ¿no? Proyección cilíndrica. Otra proyección llamada proyección cónica, ¿no? Otra proyección llamada proyección cónica, por acá, ¿no? Proyección cónica. ¿Listo? Una proyección llamada proyección cónica. Y otra proyección conocida con el nombre de proyección plana o proyección azimutal. ¿Listo? Proyección plana o proyección azimutal. Ahora, la proyección plana o azimutal, ¿ya? La proyección plana o azimutal me va a llevar a algo bastante peculiar, ¿no? Y nos vamos a la pregunta número 13 de tu material. La pregunta número 13 es lo que se conoce como la proyección plana o azimutal, ¿no? Recuerda que esta es una proyección plana. Plana, también llamada azimutal, también llamada ortogonal o también llamada polar. Polar. Ahora, ¿cómo se observa en este caso, la Tierra desde ese punto? Se observa el punto central de toda esa proyección es el polo. El punto medio es el polo. ¿Listo? Entonces, voy a observar, voy a tener más o menos esto. Bien, voy a tener más o menos esto. Y desde acá parten las líneas, ¿no? Desde acá parten las líneas. Bien. Las líneas que parten desde este punto de unión vienen a ser los llamados meridianos. Estos son los meridianos. Meridianos. ¿Listo? Meridianos. Las circunferencias concéntricas que no se cruzan son los paralelos. ¿Listo? Son los paralelos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, dice, el punto central del área representada tiene latitud, pero carece de longitud. Eso es verdadero. Tiene latitud 90 grados. Si este es el polo,
todo polo, ya recuerda, el polo tiene 90 grados latitud, que puede ser norte o sur, pero no va a tener longitud. ¿Por qué? Porque aquí puede llegar el meridiano de 180, el meridiano 0, cualquiera. Entonces no tiene longitud, por eso es verdadero. Segundo, los paralelos son líneas que divergen del polo norte hacia el círculo máximo. Falso, son círculos, no son las líneas. Falso. En la región sur de América presenta menor deformación que el Ártico. Al contrario, si estoy, o sea, la proyección plana, ¿no? La proyección plana tiene menor deformación, acá hay menor deformación en los polos y más deformación en la zona tropical. En este caso, la zona tropical es la zona más alejada, por ello sería, ¿no? Falso. La región de América presenta menor deformación. Falso, ¿no? ¿Ya? 4. La Antártida también se vería bien representada. Correcto, ¿no? Acá justamente se representa muchas veces la Antártida, ¿no? Acá se representa, con esta gráfica, se representa mucho la Antártida, ¿ya? La Antártida. Entonces, tienes la representación de la Antártida comúnmente en la proyección plana, ¿ya? En la proyección plana. Por ello, la alternativa la A en la 13, ¿no? La 13, la A. Listo, ¿no? Ahora, vayamos a la 11. La 11 nos dice, ¿no? A ver, proyecciones. Cilíndrica. Esta proyección cilíndrica. La proyección cilíndrica representa mejor la zona tropical. Representa mejor la zona netamente tropical. ¿Ya? La zona netamente tropical. Entonces decimos cilíndrica. Por su ubicación latitudinal, el territorio del Ecuador sería mejor representado. Correcto. Proyección azimutal polar. A ver, decimos la 2 con la D representa la mayor fidelidad del continente antártico. Correcto. La 3, cónica. Bueno, la cónica representa mejor la zona templada, ¿ya? El continente europeo se vería mejor representado. Correcto, ¿no? Esta zona, la zona cónica, ¿ya? Representa mejor la zona templada. Y acá, ¿qué cosa se representa? Europa, Asia y Norteamérica. Norteamérica, ¿ya? Norteamérica. Entonces, la clave IUTM es, digámosle pues, ¿no? Divide la Tierra en 60 usos de 6 grados de longitud. La alternativa B, ¿ya? La alternativa D. Ya, en las preguntas 9, ¿ya? En la 9, si tú operas escala, la respuesta es la C. ¿Ya? La respuesta es la C. ¿Listo? En la 9 te doy la respuesta, la alternativa C. La 10, lo que utilizamos hoy en nuestros equipos móviles es el SIG, el Sistema de Información Geográfica. Y la 14, ¿no? La 14 es la alternativa D. Y la 15, la alternativa C. ¿Ya? La alternativa C. 2 de la tarea. A ver.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones a la obra de ingeniería y la carta geográfica? 1. La carretera se construirá en línea recta pasando por la mínima cota para unir los centros poblados. La carretera se construirá en línea recta. La 4 y la 5 me dicen, a ver. La 4 es la E, la D, dedo, y la 5 es la E. La 4 es la D y la 5 es la E. ¿Ya? La 4 es la D y la 5 es la E. Y a ver, ambos centros urbanos se localizan en la misma cota geográfica. Sí, la 2, la construcción de un túnel es una alternativa. La región quechua. Ferria puede rodearlos. Ya. Ya, ¿qué dice la alternativa 2? A ver. La carretera se construirá en línea recta pasando por la mínima cota para unir los centros poblados. ¿La carretera se construirá en línea recta? No. ¿No? A ver, ¿cuál es? No se puede construir una carretera en línea recta porque habría que subir y bajar, ¿no? Lo mejor sería ir paralelo a la cota. Por lo tanto, falso la 2. La primera. Ya, la segunda. Ambos centros poblados se localizan en la misma carta geográfica en la región Yunga. Correcto, la 2. La 3. La construcción de un túnel es una alternativa para unir los centros poblados de la región Quechua. La construcción de un túnel es una alternativa, sí, pero no en la región Quechua, sino en la región Yunga. Por lo tanto, falso la 3. Y la 4, la línea férrea puede rodear los relieves de mayor cota. No, va a rodear los relieves de menor cota. Por lo tanto, solamente sería la 2 la respuesta. Solamente sería la 2 la respuesta. La 1 y la 3. Ya. La línea férrea puede rodear los relieves de mayor cota aprovechando la separación. Aprovechando la separación. Sí, hay una separación, claro, se puede aprovechar. Ya, está bien, hay una separación, sí se puede aprovechar. Como dice inadecuado, sería la 1 y la 3. Sí, está bien, la 1 y la 3. La 1 y la 3. Aprovechando la separación. Viéndolo en el mapa, hay una separación entre 1200 y 1300. Sí, es adecuada. No es muy junta ella. Correcto, entonces sería la 1 y la 3. Sí, está bien. No hay corrección ahí. No hay corrección ahí. Listo, chicos. Eso sería